En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en la que conmemoramos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Hoy es un día para dar gracias a Dios por aquellas personas que el Señor ha puesto a nuestro lado para que fueran nuestros protectores. Pues que eso fue lo que hizo San José en su vida. Fue la sombra del Padre, aquel que sabía que no era el Padre de Jesús, pero que ejerció de Padre adoptivo, que protegió al Hijo de Dios, que cuidó de la Virgen María como su esposa, como Madre del Todopoderoso. Pues vamos ahora a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, dando gracias al Señor por el amor que nos tiene y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados, por nuestras caídas. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana, que confiaste a la fiel custodia de San José. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso,
Como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Por lo cual le validó la justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Nos encontramos en una época difícil, donde incluso dentro de la Iglesia se pone en tela de juicio, se cuestiona la figura o las figuras esenciales de nuestra fe. Por ejemplo, la figura del sacerdote. Empezando por quitarle al sacerdote ese lugar que durante toda la historia de la Iglesia ha tenido de ser un intermediario entre Dios y los hombres, a reducirle a un mero funcionario que cumple una tarea y una misión y nada más. Debido a la situación en la que nos encontramos, creo que es importante hacer al menos un resumen sobre lo esencial de lo que significa ser sacerdote, porque es nuestra fe, basada en la revelación de Dios a los hombres. Lo primero de todo, yo diría que el sacerdote tiene que entender que en el centro tiene que estar no su persona, sino Cristo. El sacerdote tiene sentido en tanto en cuanto sirve a Jesús. Y si el sacerdote esto lo tiene claro, su vida no girará en torno a sí, a sus apetencias, a lo que ahora quiere hacer, a sus éxitos o sus fracasos, sino que girará en torno a la voluntad de Dios. El sacerdote tiene sentido en tanto en cuanto él sirve a la figura de Cristo, que es el único sacerdote, el sumo sacerdote, aquel que por nosotros murió en la cruz para salvarnos. El sacerdote no es fin en sí mismo, tiene que ser un servidor de Cristo. Jesús es el Maestro. El sacerdote es un discípulo del Maestro, que tiene una misión y una tarea como discípulo, no como el centro de la misión. El centro es Cristo. Primera nota que da sentido y que nos habla de cómo debe ser el sacerdote. Segunda nota, el sacerdote es escogido de entre
el pueblo de Dios, de entre aquellos bautizados que, por lo tanto, participan del sacerdocio común de los fieles. De entre ellos, como bautizado, el Señor elige a unos para que sean servidores y lleven a cabo, por tanto, un servicio, un ministerio. Su finalidad tiene que ver con el servicio al plan de salvación de Dios, el servicio a una comunidad cristiana. Por lo tanto, cuando Jesús habla de los buenos pastores, indica y señala que los buenos pastores dan la vida por las ovejas. No buscan satisfacerse a sí mismos, sino dar la vida por las ovejas. El sacerdote tiene que tener claro que su misión consiste en servir. Como Cristo está en medio nuestro como el que sirve, así tiene que ser el sacerdote, que sigue a Jesús, que es su maestro. Él es el buen pastor. Los sacerdotes debemos ser buenos pastores que colaboramos con Cristo en la obra de la salvación, sirviendo al pueblo de Dios. De entre aquellos que están bautizados, el Señor elige a unos no por su santidad y perfección, sino a pesar de sus miserias, los elige para que lleven a cabo una misión, una tarea, ser servidores, ser ministros de Cristo, el buen pastor, el único sacerdote. Tercer punto. Los sacerdotes tendríamos que vivir de una determinada manera, en función de que somos discípulos de Cristo, en función de que se nos ha encargado una misión y una tarea para el pueblo de Dios, deberíamos vivir de una determinada manera. Yo creo que hay 3 puntos esenciales que debe vivir un sacerdote. Primer punto, el sacerdote tiene que ser una persona de fe. Tiene que ser una persona que cree. No puede ser que ocurra que el sacerdote no crea lo que predica, que el sacerdote no viva lo que predica. Tendrá sus caídas, lógicamente, porque somos humanos y tropezamos. Pero tenemos que tener experiencia de fe, experiencia del amor de Dios, experiencia de que el Señor nos escucha. Si yo cuando elevo las plegarias al Señor no creo lo que digo, eso se transformará en mi credibilidad. Porque si no creo lo que digo, si no vivo lo que creo, entonces mi discurso estará hueco y vacío. El sacerdote tiene que ser, por tanto, una persona de fe, una persona que cree y que tiene experiencia de que Dios le escucha, de que el Señor le ha escogido para llevar a cabo una misión y que la puede desarrollar con la ayuda de su gracia. Segundo punto, el sacerdote tiene que ser un hombre de oración y de unión con Dios. Porque si el sacerdote no está unido a Cristo, se convierte entonces en una persona que vive una profesión. Y ser sacerdote no es una profesión, es una vocación. Es una llamada de Dios a seguirle por un camino de santidad para entregar la vida como Cristo la entregó, para entregar la vida para la salvación del mundo. Y por lo tanto el sacerdote, que es una persona de fe, tiene que ser una persona de oración. Tiene que tener la certeza de que el Señor le escucha, de que comparte con el Señor eso que decía Santa Teresa, trata de amistad a largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama, que es Cristo. Y que también él mismo se deja cuidar por la gracia del Señor. Mediante la oración y la práctica de los sacramentos, un sacerdote tiene que confesarse. Un sacerdote tiene que celebrar con devoción. Un sacerdote tiene que alimentarse, por tanto, del amor de Dios que nos llega mediante esos auxilios espirituales que son los sacramentos, signos sensibles de la gracia invisible del amor de Dios. Primer punto, el sacerdote es una persona de fe, tiene que vivir como una persona de fe. Segundo punto, el sacerdote es una persona que tiene que creer
también rezar y estar unido a Cristo, recibiendo su gracia mediante los sacramentos. Tercer punto, ¿cómo se desarrolla ese ministerio y ese servicio al pueblo de Dios que al sacerdote se le ha encomendado? Se realiza de tres maneras. Primero, el sacerdote tiene que ser una persona que mediante su palabra, la predicación, transmita la fe verdadera. Una fe basada en la revelación de Dios a los hombres. El sacerdote sabe que no es el dueño del depósito de la fe. Tiene que luchar por transmitirlo íntegro. Y por lo tanto, tiene que transmitir y defender la verdad moral natural y la verdad moral revelada. Por una parte, la defensa de la vida, la defensa del derecho que tienen los padres a educar a sus hijos en sus convicciones. Esto es algo natural, no es algo que solo los católicos tenemos que vivirlo. Y el sacerdote tiene que defender eso. Tiene que defender el derecho a la vida mediante su predicación. Verdad moral natural, verdad moral revelada. Tiene que ser fiel también a las enseñanzas de Cristo. Segunda forma en la que ejerce la misión que se le ha transmitido. La primera es la palabra. La segunda forma es que él tiene que también ser aquel que educa al pueblo de Dios y le enseña el camino que le lleva a Cristo y a la verdadera salvación. El sacerdote no puede ser un político, porque no lo es. El sacerdote tiene que dejar a un lado sus ideas políticas y evitar que en su predicación y en su vida transmitir lo que no es de Dios y que es solamente de los hombres. Predicas la palabra, tienes que cuidar al pueblo de Dios dejando a un lado lo que no es de Dios. Y en tercer lugar, el sacerdote, que es sacerdote y por lo tanto intercede ante Dios, que es profeta y tiene que defender al Señor, también tiene que regir, es decir, tiene que cuidar al pueblo de Dios. ¿Y cómo cuida al pueblo de Dios? El sacerdote cuida al pueblo de Dios cuando apacienta las ovejas, cuando asume que ese pueblo de Dios se le ha encomendado para que él lo cuide. No busca su felicidad, su bienestar, sino el bienestar de las ovejas. Y por lo tanto tiene que estar abierto a lo que el Espíritu Santo le sugiere para cuidar y apacentar las ovejas. Y el sacerdote ha de valorar, los carismas. ¿Qué son los carismas? Los carismas son dones del Espíritu Santo que el Señor da a su Iglesia para el bien de la Iglesia y del pueblo de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, recemos y pidamos para que los sacerdotes seamos fieles a la vocación a la que el Señor nos llama, pero también para que dentro de la Iglesia, los laicos sobre todo, defendáis la figura del sacerdote que tiene unas notas características, las que se desprenden de que el Señor eligiera a Pedro y a sus compañeros para llevar a cabo una misión y una tarea. Los sacerdotes no somos fin en sí mismo, somos instrumentos de Cristo, que es el Maestro y es el buen pastor. Pues pidamos al Señor que mande santos sacerdotes, porque habiendo santos sacerdotes, habrá santos cristianos, santos laicos, santos religiosos, que sientan el deseo de amar a Dios por encima de todas las cosas. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos en su respuesta, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tanto la colecta de hoy como la del próximo fin de semana es la colecta del seminario para ayudar a las necesidades de aquellos que quieren ser sacerdotes, pero no tienen medios económicos para pagarse los estudios. Gracias por vuestra generosidad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu único Hijo, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria,
en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, porque él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente, que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Jaime, Félix, Antonio, Armando y difuntos de la familia Claro, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que ya basta mi casa. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia, alegre por la solemnidad de San José, y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hoy pedimos especialmente que la Virgen María proteja a los que se están preparando para ser sacerdotes, a los seminaristas que están en ese periodo de formación, para que confíen en el Señor y como ella se fió del anuncio del ángel, así también lo hagan esos candidatos al sacerdocio. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y esperanza nuestra. Aquí llamamos los desterrados hijos de Eva, y suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.